No se siente bien cuando tienes tu propia casa real con una cama limpia, calefacción a vapor, un televisor, una cocina con un refrigerador lleno de alimentos y una estufa. Incluso si hay un baño con agua caliente, no hay nada estar molesto. Vive para ti, regocíjate, y es aún peor cuando todo esto desaparece y tienes que vagar por el mundo. Pero Pascal no tenía nada de esto inicialmente. Él nunca vivió en una casa donde todo está proporcionado, por lo que no era particularmente ofensivo para el vagar y estar sin hogar habitualmente. Sabía que las condiciones de vida eran peores, pero ahora es un sinfondo e innecesario para cualquiera. Al menos es libre porque en su primera infancia, hasta los 5 años, vivía con sus padres en un apartamento. Bueno, ¿qué tipo de padres y apartamento? No se sabe cómo sobrevivió con esos borrachos. Ni siquiera tuvo que pensar en ese tema, y ahora su infancia de unos 5 años. Fue arrebatado de sus padres, por lo que fue llevado a las autoridades correspondientes. Muchas gracias. Como el papá y la mamá de Katie se emborrachaban rápidamente, el niño era un problema serio para ellos. En el orfanato, al principio, no estuvo nada mal. La cama estaba limpia y se lavaba regularmente, y lo principal era que alimentaban a Pascal. Era mejor que tener que mendigar comida o encontrarla él mismo. Pero por el contrario, todavía le gritarían y le harían saber que debería terminar todo lo que tenía en el plato. Pero Pascal no necesitó persuasión ni fuerza para comer todo él mismo. A veces incluso pedía más. Pero cuando crecieron, lo trasladaron a Internet, donde la mayoría de los problemas ocurrieron por culpa de los mayores y hubo peleas. Pasa estaba esperando el día en que crecería y podría defenderse. Era un cobarde, pero no le gustaba pelear y no iba a unirse a ningún grupo. Y es comprensible que a nadie le gustara. Todo fue horrible, y Pasa comenzó a soñar con dejar el orfanato y vivir solo. Podría haber esperado hasta la graduación, pero ya había un conflicto serio allí. Decidió no esperar a tener problemas, así que tan pronto como cumplió 14 años, recibió un pasaporte y se escapó. Entendió que nadie lo estaría buscando y que no lo necesitaban allí. Por si acaso, se fue a otra ciudad, lejos de sus lugares natales, y no tenía gente familiar, solo un buen amigo y algunos malos a los que no les importaba lo que haría en libertad. Pavel realmente no pensó en lo que haría de acuerdo a las circunstancias. ¿Qué circunstancias? No sabía hacer nada y no sabía nada de la vida. Trató de encontrar un lugar en un albergue, pero se dio cuenta de que no funcionaría para él. Aparentemente, una vida normal no estaba en las cartas para él, pero no murió. Comenzó a vivir como una persona sin hogar y resultó ser bastante aceptable, especialmente si no violó ninguna ley. Vivió lo mejor que pudo. Así es como pensaba en el futuro. Por lo general, vivía donde tenía que hacerlo. Anton Petrovich, el conserje, dejó que Pasa viviera en su habitación trasera en la primavera. Se prestaron algunos servicios, como blanquear árboles y limpiar urnas. Se pintaron las puertas de entrada, todo para pernoctar, bajo cuyo techo no hay nada para socorrer a un anciano. Bueno, él también tenía sus propios asuntos. Coleccionaba metal, publicaba botellas de cartón. Sí, pagaron bagatelas por esto, bueno, al menos algo para que el lugar principal de su trabajo tuviera, por supuesto, un vertedero. ¿Dónde más puedes encontrar todos estos tesoros? Su lugar fue reclamado y hubo competencia en territorio extranjero. Un coche extranjero se acercó y se detuvo. No sería perjudicial esperar en este caso. No en vano, un automóvil inteligente llegó aquí y un hombre con una bata blanca salió rápidamente del automóvil, arrojó algo oscuro como un montón de trapos, saltó al automóvil y se fue. Las personas a menudo tiran cosas que no necesitan, pero para las personas sin hogar es lo correcto. Las personas ricas, especialmente, no necesitan cosas que a veces son bastante utilizables. Afortunadamente, no había nadie cerca, nadie se dio cuenta, y Pasa se acercó rápidamente, tomó algo, probablemente un abrigo, y desapareció en una choza de madera contrachapada donde las personas sin hogar a veces solucionaban la extracción de electricidad. Por supuesto, no había fuego allí. También era imposible encender un fuego en un vertedero, algo terrible.
Así que Pasa siempre tenía una linterna con él, encendía el botín y silbaba decepcionado cuando el abrigo era femenino. Era un buen abrigo hecho de buena tela, no sucio. Nirvana, pero qué hacer con la venta de tales cosas es fácil. Dirán que robó o incluso mató a alguien. Está bien, no lo dejes aquí. Tal vez Petrovich lo tome. Por supuesto, él no te dará billeteras u otras cosas buenas, pero solo había un papel grueso y brillante. Él no se quedó allí, Pavel. Miró la imagen de un lado a otro, sin creer lo que veía. El verdadero Pasa, el, que vive en un vertedero. Y entonces Pavel se enteró. El traje se le ocurrió en la calle hace unos 6 meses. Un hombre pidió permiso para tomar una foto. Pavel se negó rotundamente. ¿Qué tipo de solicitud es esta? ¿Quién sabe lo que esta gente decente tiene en mente? Pero empezó a persuadir. Sí, tan cortésmente, no te preocupes, no amenaza nada. Solo necesito una fotografía de una persona decente y guapa de tu edad. Es para mi trabajo, escribo este artículo y es decente. Casi ofendido, Pasa hizo un gesto alrededor de su atuendo. Me refiero a una cara decente y todo lo demás. Lo cambiaremos ahora, lo cortaremos, lo afeitaremos a mi cargo. Te daré un traje decente. Bueno, no para siempre, solo para una sesión de fotos para fotos, en otras palabras, y toda la media hora de tiempo. Vida personal, cuando ninguna chica le tomaba fotos y no se paraba a su lado. Pero el propio Pavel, comprensiblemente, no encontró nada de eso, pero escuché que hay algún tipo de fotomontaje. Es decir, cuando hacen uno a partir de diferentes fotos. Aquí hiciste uno de él con una chica. Es por eso que, está bien, si mató a alguien en estas imágenes, entonces es comprensible. Bueno, el chico y la chica están parados así, no se ven. Y empecé a juntarme aquí. Necesito darme prisa para volver a casa. Estoy parado aquí soñando. Le preguntaré a Petrovich. Claramente no lo sabe, pero tiene nietos. Son jóvenes y entienden estas computadoras y otros milagros. Tal vez digan algo inteligente. Se decidió y se dirigió a su hogar temporal, tomándose una fotografía con él. Abrigo, decidió dejar a otra persona caminando por las calles a altas horas de la noche, e incluso las cosas decentes peligrosamente. Anton Petrovich todavía estaba jugando en su trastienda. Esto era cuando él estaba así, sí, todavía con la chica. ¿Y dónde me puse? El conserje no entendió de inmediato. Tuve que explicarle cómo terminó en una forma tan decente y que a él mismo le gustaría saber cómo se tomó esta foto. Sus nietos entienden esto, les preguntaría cómo lo hacen. ¿Y por qué es lo principal? Pero mi Volodka ahora está con nosotros. Mañana preguntaré, hoy es demasiado tarde. Él no lo resuelve sin una computadora. No dará este paso como todos los jóvenes. ¿Y cuántos años tienes? ¿25? 27. Deambulando por los montones de basura. Oh destino, destino. El conserje se fue a instalarse para pasar la noche, una foto extraña lo seguía inquietando. ¿A quién y por qué necesitaba hacer esta instalación y qué podría ser? Por la mañana, Petrovich lo despertó, los limpiaparabrisas comenzaron a funcionar, las heridas realmente. Volodya llegó un par de horas después con su computadora portátil e inmediatamente, sin más, comenzó a mirar la foto y luego la llevó a la pantalla. Bueno, sí, la edición, pero con bastante habilidad. Lo hizo el profesional. Si no lo supiera, no lo habría adivinado. Bueno, aquí hay pequeños efectos, no todos lo notarán. Empezó a mostrarle algo a Pavel, pero ¿por qué se hizo esto? Se sorprendió. No sé, tal vez decidimos reírnos de una chica. ¿Sabes? No, lo estoy viendo por primera vez. Pero ya veremos, no me deja con la impresión de que la acabo de ver en alguna parte. Nuevamente comenzó a conjurar inteligentemente sobre los botones para transferir la foto a algún lugar y de repente exclamó, bueno, por supuesto, no me di cuenta de inmediato, pero últimamente, de vez en cuando, lo mostraban en las noticias. Desapareció hace una semana. Y no solo una chica, sino la esposa de un hombre de negocios.
En el pasado, un bandido famoso. Luego pasó a la trastienda y Anton Petrovich también se interesó por saber qué encontró allí su nieto y se lo mostró y contó. Verá, había anuncios y en las noticias hablaban del hecho de que la esposa del empresario caro, Tatiana, había desaparecido. Aquí están las fotos, por favor. Ella dijo con voz que su amada esposa había desaparecido en algún lugar sin la cual no puede vivir y le ruega que la devuelva, sospechando que su amada fue secuestrada. Estoy dispuesto a pagar cualquier dinero para que no le pase nada. Te garantizo una recompensa. Tanechka querida, por favor regresa. Si me escuchas, avísame dónde estás. Iré por ti hasta los confines del mundo. Mundo. Bueno, por supuesto, Petrovich sonrió. Bonito, y él es 20 años mayor que ella y sufre. Ella está sentada y se escapó. Probablemente porque está cansada de vivir con un cerdo así. Quizás el nieto estuvo de acuerdo con él. Sí, en aras del rescate, los hubieran secuestrado hace mucho tiempo, habrían enviado algunas demandas. Están en silencio. Pavel le dijo de repente, pero estás loco, Pasca, ¿qué le vas a decir? ¿Qué encontraste una fotografía en la basura? No está pidiendo un papel. Pero no obtendrás una esposa por tal chistes. Y Petrovich le advirtió en el cuello, sí, no estoy solo por dinero. Tal vez sea cierto. Ayudará. Vi que alguien era médico. Aparentemente, con una bata blanca, tenía puesto un abrigo y lo tiró. La foto estaba en su bolsillo, pero Pavel no estaba de acuerdo. Y si es así, entonces no hay necesidad de hurgar en absoluto. Estos médicos saben lo que dicen sobre los órganos de las personas que roban. Ella es una niña sana. Puede, en general, ordenarlo por vena. Entonces, tanto más, nunca encontrará su contenido. Ya en alguna rica anciana trasplantada hizo sus suposiciones de anciano. El nieto estaba completamente de acuerdo con él. Parece que está oscuro. Es mejor no entrar. Y entonces tú mismo te quedarás. Sí, y no creo que estés para esto. Es tan fácil recogerlo donde vive el vuelo en el pueblo. Hay seguridad a cada paso, y hubo tales rumores sobre este esposo que es mejor mantenerse alejado de él. Creo que en todo caso hay que informar porque la están buscando. Cualquier información puede ser importante. No te encontraron más tarde en ese basurero. Habrías tirado esta foto, Pasca. Sí, lo olvidé. Bueno, ¿por qué no vives en paz? Pavel realmente no vivió un día. Estaba haciendo algunos negocios. Y él mismo siguió pensando en el extraño desaparecido, como si yo no supiera y se quedó cerca. Solo en una fotografía falsa conectada con ella solo por la voluntad de otra persona, pero parecía que no era una extraña. Y a la mañana siguiente, sin decirle nada a nadie, fue a ese pueblo muy elitista para reunirse con su esposo y contarle todo sobre la mansión de Tatiana desaparecida que vio en la foto. Solo pude encontrarlo de esta manera, es decir, para averiguarlo solo deambulando por el pueblo. Fue realmente difícil para una persona que obviamente no era el número de residentes locales. Pavel era demasiado llamativo. Tenía miedo de los guardias, pero aquí tuvo mucha suerte de caminar por el pueblo durante mucho tiempo. No necesitaba casas. Lo vio casi de inmediato. Por otra parte, de las puertas de esta casa salió un hombre en el que Pavel reconoció de inmediato como el marido de la mujer desaparecida. No se sabía a dónde se dirigía, pero era imposible dudar. El chico inmediatamente corrió hacia él sobre la marcha y le dijo, Igor Denisovich, vine a ti por tu esposa. El hombre se detuvo de inmediato sorprendido, mirando a los ojos de Pavel. Se expandió en ellos. Fue la esperanza lo que estalló, pero después de mirar más de cerca al joven, aparentemente estaba decepcionado. Sin embargo, tampoco podía simplemente ahuyentar al visitante, por lo que preguntó, solo diga rápidamente lo que tiene sobre mi esposa. ¿O quiere dinero de inmediato? No, no necesito dinero. Tomo una foto. La encontré por accidente. Mira, sacó rápidamente una foto de su bolsillo y se la entregó al empresario. Él no se negó. Tomó la foto,
pero inmediatamente la devolvió. Bueno, ¿qué vi esta foto? Un hombre en la calle te paró en esta foto. El hombre miró mejor a Pavel y la foto y luego dijo enojado, ¿y quieres decir que tenías una romana con ella? ¿Que mi Tatiana incluso se paró junto a alguien como tú? Miró hacia atrás profundamente en su sitio, una señal para alguien. No, no lo entendiste, sin prestarle atención, gruñó Pavel. Ella no se paró a mi lado en ninguna parte. Nunca la vi. Pavel entendió que lo vencerían ahora, pero no lo dijo desde el punto principal. Espera, le gritó al hombre de negocios. Todavía no he dicho todo. De inmediato recibió un buen golpe en la mandíbula. No había nada que esperar, necesitaba escapar antes de que las cosas terminaran mal para él. Logró escapar, aunque no sin algunas heridas leves. Los guardias no lo persiguieron. Por la noche, Pavel regresó a la trastienda con Cantón Petrovich, quien inmediatamente entendió todo. Bueno, el detective heroico, dijo. Hablé con el viudo desconsolado, ya veo. Recibió una recompensa muy fructífera, un rublo completo. No fui por dinero. Quería decirle. Ni siquiera escuchó lo que Pavel tenía que decir sobre Chamcal. El labio roto de Pavel le impedía hablar con claridad. Bueno, ¿qué te dije? ¿Cuándo vas a escuchar a tus mayores? Di gracias que te fuiste con vida. Al menos no dijiste dónde vives. Ese es solo el punto. ¿Y ahora qué hacer? ¿Ir a la policía o algo así? ¿Solo ve allí y espéralos con tus fotos? Escucha, Pash, soy como una persona para ti. Incluso si decimos esta foto, ¿es realmente que nadie entiende? ¿No escucharás a mí un poco? Si vas a la policía, obtendrás mucho más. ¿Y qué? Olvida toda esta historia y siéntate en silencio. No, pero mi fuerza ya no está con este hombre. Sí, se siente y hace lo que quiere. Solo discúlpame, no aquí, no conmigo. Porque si traes a alguien que no necesitas, no quiero perder mi trabajo. Y si todo tipo de gánsteres comienzan a buscar, no parecerá bueno para nadie. Así que aquí está mi respuesta para ti, ve con Dios donde quieras. Está bien, no iré a ningún lado. Como nadie quiere buscar a esta chica, entonces no tengo nada que ver con eso, dijo Pavel conciliador. Era perfectamente consciente de que hablaba así más para calmar a Petrovich. Aunque, para ser honesto, no tenía idea de qué hacer y a dónde ir para lidiar con la policía. Categóricamente no quería tratar con ellos. En los días siguientes, Pavel continuó con sus actividades habituales. Los moretones en su rostro no le molestaron particularmente. Entendió que no sorprenderían a nadie y que un recolector de basura no agregaría nada nuevo a su imagen. Y después de unos días, si los moretones no desaparecían, al menos dejaban de parecer tan amenazantes. Pero no podía dejar de pensar en la situación con la fotografía y la mujer desaparecida. Quizás solo él tenía la clave de esta historia, y se quedó callado porque nadie quería escuchar. Y la mujer puede estar en peligro. Entonces, un día, Pavel vio que un automóvil extranjero se detenía en la entrada. Parecía el mismo coche. Aunque no podía ver con claridad en la oscuridad, recordó un detalle, había una imagen en forma de lenguas en el auto. Un hombre se bajó del auto y entró rápidamente a la clínica, dejando la puerta abierta. Pavel se agachó, se acercó al coche y abrió la puerta. El hombre parecía haber salido solo por un minuto, con prisa. Decidió abrir la guantera y sacó un fajo de papeles. Pavel no entendió qué era, pero rápidamente saltó y corrió hacia los arbustos más cercanos. Con una mirada independiente, se alejó, guardando los papeles en su bolsillo. Nekoutke en su bolsillo, pensó, esperando que hubiera algo esencial allí para calmar su acelerado corazón. Tal vez el mismo médico que había desechado el abrigo de esta misma mujer le había hecho algo. Al menos podría haber alguna pista. Después de moverse a una distancia segura, Pavel sacó los papeles y volvió a mirar las fotografías. Lo presentaban a él y a otros hombres de la sociedad, pero nada parecía fuera de lo común. Salvo la certeza de que el médico seguía implicado en la desaparición. Pavel lamentó perderse un caso tan crucial.
Tal vez había algo más en el auto, alguna evidencia. Aunque ¿qué podía hacer? Él no era un investigador. Podrían inspeccionar el automóvil correctamente con una orden judicial y razones válidas. Sí, podrían preguntarle al conductor. Pero lo habían atrapado y lo habían echado antes. Parecía que no podía hacer nada sin la policía. En realidad tenía miedo. Pues sí, vivía sin permiso de residencia. Pensó en buscar a otros que pudieran tener información. Tal vez el departamento de policía podría simplemente decir todo lo que sabían y dejar que ellos mismos lo resolvieran. Con determinación, Pavel entró en el edificio y se dirigió a la cabina del oficial de guardia. Afortunadamente, no había más visitantes, por lo que miró aburrido el crucigrama. Hola, dijo Pavel con firmeza. Me gustaría hablar con el investigador. El oficial de guardia pareció sorprendido. ¿Con quién?, preguntó. El investigador del caso de secuestro de Tatiana Kapnova, respondió Pavel. Tengo alguna información que podría ayudar en la búsqueda. Yo no estaba allí, continuó Pavel, dándose cuenta de que sus palabras no salían tan bien como le hubiera gustado. Pero le divertía. Bueno, continúa. ¿Qué más es posible? ¿Y dónde estás tú, aunque no estabas allí? No te rías. Hablo en serio. Dirígeme al investigador. Te contaré todo en detalle. En ese momento, se acercó otro policía muy joven. ¿Qué es todo el alboroto aquí?, preguntó sospechosamente. Sí, vino el narrador, pensó Pavel. Sobre la mujer desaparecida que fue secuestrada. Tal vez un médico, tal vez no un médico. Con un abrigo y una fotografía. Tal vez él pueda decirnos. Escucha, chico, dijo el joven policía. Deberías irte. Hola hasta que llame a un hospital psiquiátrico. Estos cuentacuentos se están yendo de las manos. Por Dios, todos quieren reclamar una recompensa. ¿Quién tiene pasaporte? Pavel pudo ver que el joven estaba realmente emocionado. Probablemente no estaba mintiendo. El investigador decidió escucharlo. Él tenía su propio interés. Una investigación exitosa le permitiría probarse a sí mismo, ya que aún no se le había confiado ningún asunto importante. El investigador invitó a Pavel a su oficina y le ofreció un asiento. Entonces, mi nombre es Alexei Kavanov. Soy un investigador. ¿Y tú, quién eres?, preguntó el investigador. Pavel Vasiliev, respondió Pavel. Bueno, un vagabundo sin hogar, eso es. Pero tengo un pasaporte. Bueno, no está en buenas condiciones ahora. Pero estamos hablando de otra cosa. Entiendo. Vamos en orden, dijo el investigador. ¿Qué sabes de la mujer desaparecida? Pavel respiró hondo y comenzó a contar toda la historia en detalle. Mencionó todo lo que había aprendido involuntariamente recientemente. La policía había registrado el número de placa del automóvil y la dirección de la clínica donde supuestamente trabajaba el médico. Pavel también mencionó las fotografías que muestran a la persona desaparecida en compañía de él y otros hombres. Probablemente usando estas fotos, no sé por qué Tatiana está frente a su esposo. Tal vez él quería casarse con ella y expresó sus suposiciones. Paul no lo sabe, pero para entender esto, necesita aprender más sobre el médico mismo. Ajá, los profesionales en nuestros círculos lo conocen bien y no creo que simplemente se hubiera divorciado de ella. Es decir, ¿crees que él la mató? No lo sé, pero no descarto esa posibilidad. Necesitamos averiguar qué papel juega el médico en todo esto y cómo está generalmente conectado con el propio empresario y su esposa, porque tiró su abrigo. Gracias por esta información, comenzaré a averiguar qué sucedió y qué se puede hacer a continuación. Aunque si el grupo médico está involucrado en este asunto, probablemente no sea tan difícil de ocultar. Es horrible, pero ahora, ¿qué debo hacer? ¿Puedo entrar de alguna manera o al menos llamar? ¿Qué pasa si recuerdas algo más? Tienes un teléfono, pero es viejo y no siempre es posible cargarlo. Pero por si acaso, anota el número. Tan pronto como estoy en contacto, siempre respondo.
Nunca se sabe si puedo averiguar algo más. Pero no te aconsejaría que hicieras esto. Por tanto, trata de no profundizar demasiado en ello, y más aún, de no realizar ninguna acción. Pavel se lo prometió y se fue a casa, ya algo tranquilo. Aunque entendía perfectamente que hasta que entendiera lo que había sucedido, no se calmaría de todos modos. El joven investigador Kavanaugh comenzó a investigar y sabía muy bien que esta no es una tarea fácil. La participación bastante peligrosa del propio Karov en él ya hablaba de mucho. Este hombre era conocido por su crueldad y evasividad en el pasado. Sus competidores u otros desaparecieron sin dejar rastro más de una vez, pero nunca se probó su culpabilidad. Actué con cuidado y aparentemente, después de haber obtenido el apoyo de algunas personas de alto rango, siempre logró evadir la responsabilidad. Sí, y siempre actuó no con sus propias manos. Es posible que su esposa desapareciera no sin la participación de su propio esposo. Alexei entendió que si podía probar esto, su reputación aumentaría significativamente. Porque si bien era considerado un investigador joven e inexperto, ahora, gracias a este desafortunado incidente, tenía pistas bastante importantes. Lo primero fue tratar con un médico que sin duda alguna tuvo algo que ver con este caso. Y gracias a esto, supe rápidamente sobre la cirujana Grigoyev. Era un hombre bastante joven, mucho más joven que el mismo Koprav. Esto podría conectar a personas tan diferentes en edad y ocupación. La conexión entre ellos era que a menudo se comunicaban y era posible descubrir no solo asuntos personales. La esencia de esta comunicación solo podría preguntarse preguntándoselos a ellos mismos. Empezaron a llamar a los investigadores preguntas que realmente no les gustaban. Ambos. Igor Denisovich estaba furioso con todos y todo. Parecía que todo se había arreglado, se había deshecho con éxito de su infiel esposa Tatiana, la declaró desaparecida y ahora podía sentarse en silencio y esperar a que la encontraran muerta para poder organizar un funeral magnífico. Sin embargo, quedó desconcertado por las extrañas e inesperadas preguntas del investigador sobre su relación con Víctor Arkadievich Grachev. Irving no supo cómo responder y solo pudo levantar las cejas con desconcierto. Mencionó que conocía a Víctor de alguna manera, pero no recordaba los detalles. Se negó a responder más preguntas sin la presencia de un abogado. Igor Denisovich se preguntó por qué Víctor de repente recibía llamadas sobre el paradero de Tatiana y por qué no le informaban. Salió de la oficina del investigador sintiéndose indignado y horrorizado, pero se calmó de camino a casa. Se dio cuenta de que el joven investigador solo estaba haciendo su trabajo y tratando de encontrar respuestas. Igor Denisovich descubrió que Víctor era codicioso y cínico, pero también útil para ayudarlo a deshacerse de Tatiana. Sabía que debería estar agradecido, pero también entendía la importancia de no demostrarlo. No quería estar en deuda con Víctor. A pesar de su utilidad, Igor Denisovich sabía que también podía meterse en problemas con él. Tenía que tener cuidado y tratarlo como una máquina. Quería que Tatiana le estuviera agradecida y le debiera todo, ya que él la había mantenido. Y le había dado una boda lujosa. Sin embargo, lamentó no haberla puesto en su lugar más a menudo, ya que se había vuelto demasiado segura e independiente. Y entonces todo lo que llegaba a él nunca llegaría. No lo creería si no fuera por la evidencia. Bueno, di un paseo cuando regresé a casa. Llamó a un abogado y decidió hablar con él y construir una línea de defensa. Los investigadores no necesitan saber toda la verdad sobre cómo y en base a que es amigo del cirujano. Sería bueno hablar con el mismo Vitka, pero es peligroso por teléfono. No hace falta decir que no se puede cumplir más. Y de repente ya están mirando, todavía necesitas contactarlo de alguna manera, pero así es como. Sí, ¿y vale la pena? Si miras desde afuera, entonces no hay relaciones especiales entre ellos. No, diste toda esta paranoia, nadie llegará al fondo de nada. Ambos somos inocentes puros como bebés, pero finalmente decidió. Víctor Arkadievich, a quien Alexei Kavanaugh convocó para una conversación después del Koprava, fue mucho menos optimista, aunque solo fuera porque se mostró distante desde el principio, no tenía nada que ver ni con el empresario ni con su esposa. Bueno, o sea,
Era un amigo, era casi un amigo de la familia, pero nada más, y de repente unas extrañas preguntas donde se encontraron. ¿Qué tipo de negocio estaban haciendo? Bueno, ¿qué tipo de negocio puedo tener un médico con un hombre de negocios? De alguna manera lo saqué del chile. Entonces nos conocimos y hablamos de alguna manera, dándonos cuenta de que podemos ser útiles el uno para el otro. ¿Y conocías a su esposa Tatiana, lo sabías? Sí, es decir, la conocí incluso antes que él. Estudiamos en la misma escuela, ella era un poco menor que yo, no éramos amigos, solo lo supe y me sorprendí cuando me enteré que estaban casados pero sin relación entonces. No hubo comunicación entre nosotros, pero esta foto te resulta familiar y publicó una foto frente a Víctor en la que Tania parece ser amable con un hombre. Maldita sea. Sí, Víctor tenía varias de estas fotos, un artesano lo hizo para que Tania pudiera estar perfectamente comprometida frente a su esposo, es solo que el investigador no necesitaba saber esto, y luego todas estas fotografías desaparecieron de él donde es desconocido, tal vez lo perdió, tal vez alguien lo robó, pero desde entonces, ¿qué puedes hacer? Necesitas decir la verdad o algo similar a la verdad. Sí, es familiar. Encontré un paquete completo de esas fotografías, bueno, trató de ocultarlas para que Igor Denisovich no las viera. ¿Por qué molestar a un buen hombre? Sí, y Tania es una pena que nunca se sepa. ¿Cómo reaccionaría él? ¿Cómo podría estar relacionado exactamente esto con su desaparición? Bueno, porque la amaba y, en general, Igor Denisovich no es la persona adecuada para eliminar esposas objetables? Tatiana es la tercera y con los dos anteriores simplemente se divorció, dándolos de por vida y podría haberse divorciado de ella más ofensivamente o algo así. Pues que le den un cachete en la cara para que lo echen de la casa en lo que fue. ¿Y dónde encontraste estas fotos? Sí, bastante por accidente. Un hombre en un camino rural recogí la suspensión y luego en mi auto la encontré, probablemente se cayó. ¿Y tú qué ibas a hacer con estas fotos? Sí, tíralo o dáselo a Tatiana, pero no la vi después de que me alcanzaron más tarde y ella misma desapareció. No creo que tenga nada que ver con las fotos. ¿Y con qué podría estar relacionado? ¿Qué opinas? Sí, ni siquiera lo pensé. Sí, tal vez yo mismo me escapé con algún caballero. Bueno, entonces las mismas preguntas son una más desagradable que la otra. ¿Cuándo se vieron? Lo que hablaron, al final, no lo soportó y comenzó a soltarse. No entiendo cuál es realmente el problema y qué tengo que ver con todo esto. Soy sospechoso de algo. Entonces trae todos tus cargos o déjame en paz. No tengo tiempo de ir a ti para responder a estas preguntas estúpidas. Al final, los investigadores lo dejaron ir, pero advirtieron que podría tener que reunirse nuevamente. Víctor Arkadievich se alejó de él en el estado de ánimo más sombrío. Se atascó el sinvergüenza Koprov. Quizás salga. Pero, ¿qué debería hacer? Después de todo, diga lo que diga, todo está ligado a él. Kaprov dio órdenes, Grachev llevó a cabo, Kaprov pagó por lo que dijo Igor Denisovich. Habría que sacar a este hombrecito, a menos que lo juzguen por sus palabras. Nunca sabes lo que dijo. Era necesario negarse y dormir tranquilo, pero no, el obediente y codicioso de dinero Víctor hizo todo. ¿Y quién tiene la culpa ahora? ¿Quién será castigado con todo el peso de la ley? No, bueno, es su propia culpa, por supuesto, ¿quién discute? Todo, desde los tanques de este maldito. Sí, Víctor la conoció en la escuela y no solo lo sabía, estaba enamorado. Y estaría bien si tuvieran la misma edad. Como una niña 2 años más joven, no tenía nada en mente más que ji. Pero él no se subió a ella mientras ella era una colegiala. Llegó a su graduación creyendo que ahora parecen estar en pie de igualdad. Él ya es estudiante, ella pronto irá a la universidad. Es decir, casi adultos. ¿No sería halagador para ella comunicarse con alguien como él? Resultó que no, que ella mostró allí en la graduación con una gran reunión de personas, todos mis amigos. Al principio, parecía bailar con él, todo estaba bien. Y luego, de repente, lo empujó lejos, no, eso es suficiente.
Entonces serás profesor y le diremos que no. Algún día tendréis que volver a encontraros, y ahora os encontráis. Tal vez nunca hubieras respondido, pero ¿cómo fue que se casó con Tatiana? Víctor entendió que esta era su oportunidad. Por supuesto, no actuó de inmediato. La capacidad de esperar siempre fue su fuerte. Fue imposible de inmediato, y el propio Igor era oídos, sí, y Tania, al parecer, también. Pero después de unos años, se dio cuenta de que era el momento. Luego aparecieron estas mismas fotos. Fue cuestión de un par de minutos lanzarlos, pero no entendió durante mucho tiempo. Víctor arrojó las fotos sobre la mesa y dijo que vio lo que hacía la mía. ¿Qué opinas? Para esto, tienes que hacer. Bueno, no se divorciaron ni el apellido de soltera de los hijos, es decir, no puede haber ningún reclamo de ella. Así que déjala ir donde quiera, con sus padres, ir con el gato y la madre de la limpiadora, algo amable. Entonces echaré un vistazo a Vitek o sentiré lástima por la novia de la escuela. Sí, ¿qué tipo de novia es ella para mí? ¿Pero no es ella una enemiga? ¿O quieres actuar más en serio solo para que esas cosas vivan? Ella no debería. Ponte de acuerdo para hacer lo que puedas y para que su espíritu ya no esté en esta tierra. Pago al doble. Sí, no hay problema, respondió Víctor fácilmente. Aunque, para ser honesto, le convendría que su esposo simplemente deshonrara a Tanka y la echara de la casa. Realmente no necesitaba su muerte, pero dado que el cliente pregunta e incluso paga bien, entonces no se niegue. Pero fue una cuestión de pequeñas cosas para atraer a Tatiana a dar un paseo corto. Ya había pensado en cómo hacerlo. Una vez, le pidió a Igor Denisovich que saliera de la casa por la noche para cumplir fácilmente con su plan, pero no lo hizo. Quiero que suceda en casa. Entendí que solo necesitaba sacarla de la casa sin ningún problema, aseguró Víctor. Luego llamó a Tatiana y le ofreció un pequeño paseo por la noche. Le sorprendió la idea de reunirse fuera de su casa, ya que necesitaba hablar sin testigos. ¿Y tu esposo, Tanechka? No diré nada ahora, ni por teléfono, dijo. Ella no pudo negarse, así que sin dudarlo, salió a la hora acordada y subió al auto de Víctor. No creo que me interese. Mi esposo inmediatamente, dijo con nosotros. Aparentemente, el asunto se está moviendo hacia un divorcio. Se ha vuelto completamente insoportable. No es necesario decir que es culpable. Aparentemente, no es él, sino su enfermedad. Tatiana ya no amaba a su esposo, pero permanecía la simpatía por él. Víctor comenzó a explicar su condición y lo que significaba la enfermedad para su futuro. La pobre mujer comenzó a llorar. Cálmate, Tan. Eres joven. Todavía encontrarás otro. No te mates. No me enfadaré con él, dijo. Supuso que no le quedaba mucho tiempo de vida, pero se derrumbaba de vez en cuando. Sabiendo que Tatiana no podía nadar en medio del camino, decidió comenzar a actuar. Agarró a la chica ligera y delgada y trató de tirarla por encima de la barandilla. Tania se dio cuenta de lo que estaba planeando y comenzó a defenderse, pidiendo ayuda. Pero en vano, Víctor era mucho más fuerte. Con dificultad, logró arrojar a Tania por encima de la barandilla. Solo su abrigo permaneció en sus manos, como una serpiente. Cuando escuchó el chapoteo del agua, ella también quiso tirarse. Lo más probable es que Tatiana se ahogue, pero el abrigo podría flotar, lo que apunta a pensamientos innecesarios de los detectives. Porque resultaron estar en el basurero donde Pavel lo descubrió, pero el investigador solo tenía que averiguar todo esto hasta que nadie lo iba a admitir. Se quejó el investigador a Pavel cuando entró para saber cómo estaba su caso. Progresando, sí, ni siquiera sé que no todo está limpio allí. Todo está muy sucio involucrado. Uno de ellos estuvo involucrado en la desaparición de Tatiana. A una pequeña provocación que podría empujarlos a la franqueza, esto es real. ¿Y cómo puedo hacer esto? Pablo se sorprendió. Solo estoy trabajando en esto. Veamos, resultó ser exactamente con lo que contaba el exa cuando supo que las fotografías eran falsas. Igor Denisovich atacó a Víctor.
Entonces sabías que Tanka no me engañó. Y sin embargo, el sinvergüenza la mató. Y tú, que son pocos, arruiné al pueblo por orden tuya, se gritaban los cómplices desconsolados. El caso se resolvió en su mayor parte, solo no se pudo encontrar el cadáver de la esposa desaparecida del empresario, pero el investigador se ocuparía de ello en un futuro próximo. También quiero decirte, pasa, eres un buen tipo, capaz de simpatizar con la justicia, y joven, casi de la misma edad que yo. ¿Y vives? Bueno, ¿dónde puedes ver lo que sucederá después? Decidí para ayudarte desde el trabajo. Por el momento, está claro. Bastante simple, pero con una perspectiva y con un buen hostal donde te darán el permiso de residencia. ¿Estás bromeando, no? Puedo hacer cualquier trabajo, incluso llevar piedras. Si solo la vivienda y el registro fueran buenos. En general, sería una persona diferente. Es cierto que no tienes tiempo para mirar hacia atrás en la vejez. Y estoy sin coul y sin patio. ¿Todavía preguntas? Bueno, excelente. Me alegro por usted. Hoy iremos a ver los documentos. Hay algunos pasaportes, y ese caducado parece ser todo. Y esto no es asunto tuyo, así que no desaparezcas. Pero esperanzado Pasca volvería a desaparecer. Ya estaba listo para comenzar una nueva vida, pero estaba preocupado por algo. Pero, ¿qué pasa con la búsqueda del desaparecido? ¿Lo continuarás? ¿Y lo difícil que será? Grachev confesó que no la mató, sino que la arrojó desde el puente al río, sabiendo que Tatiana no sabe nadar. Pero al menos deberían haberla encontrado muerta. ¿No la encontraron? La arrojaron a un lugar desierto. Tenemos que empezar a buscar. Tal vez incluso esté viva. Pavel expresó esperanza. Una persona viva ya se habría dado a conocer de una forma u otra para el segundo mes. Sin embargo, esto no sucedió. No lo olvides, ahora estarás oficialmente empleado. No dejes que Grachev te juzgue si no hay un cadáver de una persona inanimada. Sí, solo Grachev, sin esa misma Tatiana, hay tantas cosas que serán suficientes para 7. Bueno, Alexei decidió recorrer todos los pequeños asentamientos río abajo. En algún lugar, pero se deberían haber encontrado rastros del desaparecido. Él mismo no creía en la suerte cuando logró encontrar rastros de Tatiana en uno de los pueblos. Más aún, parecía una granja ubicada sobre la radiación del río, haciendo un giro brusco. Fue gracias a esta curva que Tanya casi se ahoga. Antes de eso, simplemente flotaba con la corriente, aferrándose a una especie de tronco que al principio casi la mata al golpearla en la cabeza, y luego la salvó. Una mujer herida congelada que yacía casi inconsciente fue encontrada por una anciana que vino al río por agua. La ayudó a llegar a su casa y le brindó toda la asistencia posible. Luego se fue de Tatiana, quien amaneció con el recuerdo de aquella terrible noche. El recuerdo permaneció con la amable mujer, Galina Trofimovna, que solo se alegraba de tener a alguien. Salvó a su hija que murió al dar a luz hace un año, y ahora vive sola con su nieto, Lire, cuyo padre huyó nada más enterarse del embarazo de su amada. Quédate conmigo. ¿A dónde irás si no te recuerdas a ti mismo? Las personas malvadas te harán daño. Me tendrás a mí en lugar de a Tanya. Mi hijo la cuidará, dijo Galina. El nombre Tanya le recordó algo. Pero luego un bebé se acercó a ella, quien se alegró de ver a una nueva persona. El corazón de Tanya se hundió de repente. Aparentemente, el instinto maternal reprimido pasó factura. La abuela Misge estaba encantada. Bueno, tu madre es un objetivo para ti. De lo contrario, me llama madre. ¿Qué tipo de madre soy? Entonces verás. Tal vez te acostumbres, dijo la tía Galia. A la osa nunca tuvo hijos, me recordó, pero resultó que ser madre es muy placentero. Aunque problemática, sorprendentemente comenzó a acostumbrarse fácilmente a un trabajo que nunca había hecho y luego detuvo a un joven. De repente, se apoderó de ella un miedo inexplicable. O tal vez era alguien de una vida pasada que no recordaba pero que por alguna razón tenía miedo. Soy el investigador Alexei Kavanov.
Te estoy buscando. Eres muy necesario en la ciudad. ¿Por qué la necesitas? Salió al porche Galina Trofimovna. Quiero llevármela. Otan, no vas a dejarnos. Alexei descubrió que Tatiana no recuerda nada de su pasado, por lo que decidió contar cómo terminó en el río y de quién fue la culpa. La tía Galia estaba sentada allí, escuchando y meciendo al bebé, enterándose de lo que les pasaba a sus invitados. Ella se echó a llorar. Oh hija, ¿realmente volverás a estos Irás? Te quedas con nosotros aquí. Aunque sordos, pero esos animales. No, tampoco te los pondrán. Tatiana testifica contra ellos. No te preocupes. No iré a ningún lado. Que demanden como quieran. Iremos, no se nieguen por favor. Tengo una casa allí. No sé si fue o será decomisado, no sé, pero en cualquier caso, algo lo va a conseguir. Es excelente, las tasas a la ciudad fueron de corta duración, aunque no se fueron. Sin lamentos de la anfitriona que dio pena dejar el jardín en casa y unos seres vivos que tenía que regalar a un vecino, si no me gusta lo dejo atrás, yo y el ladrido de la cabra con tal una persuasión le dio a Alena Mishke, te dejaré y me iré, se quejó Galina Trofimovna. Deja a la tía Galia. ¿Quién te mantendrá? Pero creo que te gustará Tatiana. Ella misma regresó a casa no sin miedo, aunque le aseguraron que él ya no estaría allí, arrestada, pero no tiene prohibido regresar a casa incluso. Y con una nueva familia. La tía Galia, acostumbrada a un entorno mucho más modesto, casi lloraría de comer paseando por una casa tan lujosa. Me las arreglaré para acostumbrarme, pero ya no había miedo, era triste vivir en una jaula de oro. Después de todo, yo era muy joven cuando Igor conoció a Igor. Viví toda mi vida con mis padres en tal pobreza, en tales desacuerdos. Y luego lo conocí y pensé que la vida era un éxito. De tanta felicidad, al día siguiente, el exa no vino solo, sino que fue un día libre con Pavel. Quería mostrar que Tatiana fue encontrada viva y sana y no sola. En un mes, tengo un hijo y una tía. El investigador Pavel miró a Tania avergonzado, no se atrevió a confesarse que se enamoró de ella recién cuando la vio en la fotografía. Y ahora la veía en realidad viva bellamente, e incluso alegre y amable. Como cuida al bebé a quien no conocía antes de saber en secreto qué papel jugó Pavel en la búsqueda. Yo también estaba imbuido de sentimientos por él, pero antes de comenzar a arreglar sus vidas, tuvieron que pasar por el difícil y doloroso procedimiento del juicio de Nadkaprov y Grachev. Fueron expuestos y sentenciados a términos serios. Tania podía esperar no volver a ver a su exmarido. Especialmente desde que solicitó el divorcio y descubrió que la mitad de todo lo que pertenece a su marido va a ella. Decidió seguir viviendo en esta casa con Misje y Galina Trofimovna, quienes poco a poco se acostumbraron al ambiente elegante y ya no pidieron volver. A veces, incluso le molestaba que su casa ahora pareciera un granero. Se regocijaba todos los días, sorprendiendo con sus éxitos. Tatiana formalizó oficialmente la adopción, convirtiéndose en la madre de Misje. Pronto, hubo nuevos cambios en su vida personal como Pavel le propuso. Ya había trabajado y estudiado en cursos, y conocer a Tatiana se convirtió en un incentivo adicional para su desarrollo. Creía que su joven esposa no debería avergonzarse de él y temía que alguien pudiera pensar que se había casado con ella por consideraciones mercantiles. Sin embargo, no fue así en absoluto. Se enamoró de ella y de la pequeña Misje y soñaba con tener hijos comunes pronto. Su mejor amigo, el investigador Alexei Kabanov, aprobó plenamente estos planes y prometió convertirse en padrino del recién nacido cuando naciera. Si te gustó la historia,